Excelente noche, ¿cómo estás, doctora, doctor? En un día, pues, complicado a nivel mundial, sin dejar de hacer lo que nos gusta, un pensamiento para todo lo que va ocurriendo, una pandemia escondida atrás de una guerra, pero sobre todo aquí firmes en la educación médica continua, dándote un saludo a nombre de Online Virtual Education, Overnia, nuestra red de distribuidores autorizados en el territorio mexicano y en toda Latinoamérica, haciendo historia juntos contigo desde el inicio de esa gran pues pandemia. Nos ha llevado a estar juntos y el día de hoy estamos enlazados contigo, donde te encuentres. Saludos, doctora, doctor, saludos, Héctor, saludos, Liz, saludos a todos los que están conectados con nosotros, recibiendo desde la bellísima Guadalajara a una dermatóloga, la doctora Abril Sandoval, para un tema que te va a encantar, porque justamente como hablar de componente vascular, componente hiperpigmentario, la famosa rosácea, que nuestras pieles mexicanas, nuestras pieles latinas, ha mostrado ser mucho más prevalente y mucho más compleja de lo que pensábamos, ¿no? Del monopolio de los güeros como yo, se ha vuelto la rosácea un tema literalmente latinoamericano, y nos da muchísimo gusto recibir una experta del tema, saludando a una de sus maestras, la autora Gaby Campos, a todos los egresados, los maestros y los residentes actuales del Instituto famoso dermatológico José Barbarrubio. Un abrazo por allá. Es efectivamente egresada la doctora Abril Sandoval de esa dicha institución. Es actualmente miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología. Saludamos a su expresidenta y futura presidenta, que va a entrar pronto, una gran amiga de la casa. Y también sabemos que es cirugía, dermato-oncóloga y de cirugía dermatológica, saludando al doctor Ernesto Velasco, nuestro gran amigo que nos dio un tema magistral el año antepasado. Hoy, jueves 24 de febrero, recibimos puntualmente, siendo las 8:03, a la doctora Abril Sandoval. ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación. Gracias por juntarte y volver a ser la residenta ñoña que fuiste, la que estudiaba más, la que hacía todo lo que le pedía sus jefes y sus adscritos. Pues volver a estudiar a veces es pesado, pero el día de hoy lo has hecho con mucho cariño, así que te escuchamos con ese tema de cómo tratar justamente la rosácea y la parte, digamos, también en tiempos de calor, que sabemos que hay exacerbación de la misma. Así que todo lo que quisiste saber hoy en Online Virtual Education, todo el estrado es tuyo. Adelante, Abril. Mil gracias. Vamos, si quieres, entonces a compartir mi pantalla. Les voy a nada más si me pueden apoyar porque no puedo compartir pantalla porque dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ahorita lo hacemos en un segundo. Gracias, Carlos. Ya está. ¿Ya está? Perfecto. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre la marcha, lo podemos ir viendo. Vamos a ir al principio. Al final veremos todas las preguntas y respuestas. Excelente. Pues bueno, como ya lo comentaba Emanuel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema. La verdad es que siempre hablar de rosácea es un tema bastante complicado. Yo creo que si alguno de ustedes lo padece o lo han vivido con sus pacientes, realmente la rosácea es una enfermedad crónica que a nosotros como dermatólogos puede llegarnos a dar muchísimos dolores de cabeza porque el paciente es un paciente que no solamente se va a estar quejando de las lesiones visibles, sino también de las sensaciones que puede llegar a dar el problema en su piel. El día de hoy la plática la estamos enfocando un poquito más en lo que es el tratamiento y manejo de la rosácea, pero también debemos de ver la rosácea como una enfermedad integral. Para dar un poquito de contexto al respecto, tenemos algunos datos, principalmente, como siempre saben, los europeos son los que son expertos en epidemiología, y estas cifras que estamos mostrando a continuación son más de una población europea. Se sabe que aproximadamente el 10% de las pieles europeas pueden presentar una piel con ser propensas a la rosácea. Y esto es más frecuente a partir de los 25 años de edad y tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Ahora sí que en pieles latinas, en pieles mexicanas. En un segundito, aquí está.
Según la Fundación Mexicana para la Dermatología, la estadística en cuanto a la presencia o prevalencia de pieles con una susceptibilidad al enrojecimiento es del 13% y es más frecuente en las edades entre los 30 y los 50 años y de igual manera va a tener una mayor prevalencia en las mujeres. Sin embargo, aquí mostramos que es hasta un 64%. Hablar de rosácea, yo creo que siempre es muy importante que tomemos el tema de piel sensible. ¿Qué es hablar de una piel sensible? A veces los pacientes llegan ya directamente, es que tengo mucha sensibilidad o tengo una piel que no tolera las cosas. Piel sensible realmente ya es como un síndrome definido, va a tener característicamente ciertas sensaciones como lo estamos viendo a continuación, principalmente picor, ardor, prurito, eritema. Casos muy severos de esta sensibilidad pueden llegar a verse manifestados como edema y este edema llegar a producir descamación en las pieles de las personas. Básicamente, una piel sensible va a ser una piel intolerante. La barrera cutánea va a estar completamente abolida y la vamos a estar viendo manifestada con un conjunto de sensaciones que principalmente son las que mostramos en esta diapositiva. Ahora sí, ¿qué es la rosácea? Yo sé que aquí hay muchos dermatólogos y obviamente hablar exactamente de cómo definimos la rosácea, pues bueno, no tengo nada que enseñarles, al contrario, yo creo que el foro está lleno de maestros que ellos se encargaron de enseñarme a mí lo que es la rosácea. Actualmente, yo recuerdo que cuando yo estudiaba siempre, e inclusive ayer revisando el Arenas, decía que todavía no se conocían las causas de la rosácea, que es una enfermedad de fisiopatología desconocida, de causas muy variables, pero ya en los últimos años se ha ido despejando como esta idea y cada vez se conoce mejor y se habla de las causas de la rosácea. La principal, se sabe que hay una disfunción del sistema inmune. Principalmente el sistema inmune innato juega un papel muy importante en el desarrollo de la rosácea, ya que la disfunción lleva al desarrollo de inflamación crónica y anomalías vasculares. Esto se debe principalmente al incremento en la producción de péptidos de catelicidinas, como el IL-33 y los receptores tipo TOL. Además de esto, como lo sabemos, puede haber una sobreproliferación de múltiples microorganismos. Principalmente está asociada a una sobrepoblación de Demodex folliculorum, pero también en los últimos años se ha visto una asociación a infecciones por Helicobacter pylori. Aunque no se ha encontrado una asociación directa entre una enfermedad o una infección por Helicobacter pylori y la rosácea, sí se ha visto que pacientes que resultan positivos a Helicobacter pylori y se les da tratamiento para erradicarlo, su rosácea tiende a mejorar. Y yo creo que todos conocemos al doctor John Gavira y él habla muchísimo del cuidado de la microbiota intestinal y el impacto sobre las pieles con rosácea. Y está muy bien identificado también que las pequeñas alteraciones o grandes alteraciones en la microbiota intestinal van a generar un proceso inflamatorio o desencadenar esta cadena inflamatoria de receptores tipo TOL y catelicidinas que nos pueden llevar a una exacerbación de la rosácea. Y pues bueno, ahora sí que la manifestación clínica más frecuente, más común, la reina de todas es alteraciones vasculares, que actualmente se sabe que estas alteraciones vasculares son dependientes de las alteraciones que se llegan a presentar en el sistema inmune. Las etapas clínicas de la rosácea no me voy a detener mucho, ustedes las conocen bastante bien. Tenemos 4 variantes de rosácea. La primera es la eritematotelangiectásica o cuperósica, pápulopustulosa o actiforme, la hipertrófica o la rinofima, que es la fase más grave, y pues también tenemos una presentación ocular. En el estadio 1 podríamos llamarlo, que es la eritematotelangiectásica. Esta es la forma más común de la rosácea y también la más molesta. ¿Por qué? Porque hay una aparición progresiva de eritema que generalmente va a estar afectando la región centrofacial. Las sensaciones que da este tipo de rosácea suelen ser más intensas que el resto de los tipos de rosácea. Principalmente el paciente va a referir un rubor. Este rubor puede ser momentáneo o puede ser permanente.
acompañado de una sensación de ardor que inclusive puede presentar prurito, además de una marcada congestión vascular que también puede derivar ya en la persistencia de lesiones telangiectásicas. Ya un segundo estadio o un subtipo de la rosácea es la rosácea papulopustulosa. En este caso vamos a tener las mismas manifestaciones de una rosácea eritematotelangiectásica, pero se empiezan a agregar lesiones inflamatorias tipo acné y es en el tipo de rosácea que va a presentar una mayor cantidad de edema. El diagnóstico diferencial aquí con el acné suele ser difícil. ¿Por qué? Anteriormente se decía que la diferencia entre un acné inflamatorio y una rosácea papulopustulosa era la ausencia de comedones. En una rosácea papulopustulosa no hay comedones y en el acné vamos a tener comedones. Sin embargo, ya en la actualidad existen reportes en donde hay un overlap de las dos entidades y realmente se vuelve muy difícil el discernir entre una u otra. El tercer estadio o la forma más crónica e inflamatoria es la rosácea hipertrófica. Esta se compone de pápulas o nódulos que van aumentando el engrosamiento de la piel y hay una acentuación en los orificios foliculares que pueden inclusive tener estos tapones de sebo y queratina. Lo más importante aquí es la inflamación crónica que va a desencadenar una deformación de la piel. Esta forma afortunadamente es la menos frecuente y desgraciadamente va a tener una predilección por el género masculino. Y pues bueno, la rosácea ocular, que aunque no entra en nuestro manejo, es importante que la contemplemos, porque pues más que nada para derivar al paciente con el especialista indicado. Es más común de lo que se piensa, llega a afectar hasta el 50% de los pacientes e inclusive hasta el 20% de los pacientes puede iniciar primero con manifestaciones oculares antes de tener manifestaciones en piel. ¿Y cuáles son las sensaciones que el paciente nos va a referir? Principalmente una sensación de ardor y de cuerpo extraño. Ahora, ¿cuáles son los factores agravantes? Prácticamente la rosácea es una entidad 100% reactiva, es una entidad que va a estar respondiendo a múltiples factores ambientales. Sin embargo, existen algunos factores que ya están bien identificados que pueden exacerbar los cuadros de la rosácea. Uno de ellos y el más importante a prevenir es la radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta genera un proceso inflamatorio en nuestra piel que va a hacer esta actividad, que va a tener más bien esta actividad en el sistema inmunitario con la activación de los receptores tipo TOL. Los cambios de temperatura, así como el consumo de bebidas calientes y alimentos muy condimentados también pueden desencadenar la rosácea. Y pues no se diga el consumo de alcohol y el uso de cosméticos no adecuados. De hecho, existe una frase muy utilizada en donde se dice que en cuanto al uso de cosméticos e inclusive de productos en pacientes con rosácea, entre menos apliquemos es mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una piel intolerante. Es una piel que si aplicamos una gran cantidad de productos, la misma barrera cutánea que está agredida no los va a tolerar y simplemente vamos a estropear el progreso de nuestro paciente. Ahora, como dermatólogos, ¿cuáles son las necesidades en las que nos tenemos que enfocar en nuestro paciente? Cuando empezamos la plática, les decía que hablar de rosácea es hablar de hipersensibilidad y que es sumamente importante escuchar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a venir refiriendo lo que más le molesta. A veces inclusive no es el eritema, no son las telangiectasias, sino es esa sensación de ardor. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Pues principalmente tenemos que ponernos objetivos. Para empezar, es fortalecer la barrera cutánea. Recuerden que en un proceso inflamatorio crónico, nuestra barrera cutánea se va a ver abolida al 100%. Para fortalecer esa barrera cutánea, pues también es importante que con los productos que nosotros estemos dando a los pacientes es proveer una sensación de alivio, dar esa sensación de confort, dar esa sensación de frescura. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la temperatura corporal que al paciente, al momento que le demos activos que generen que bajen inmediatamente la temperatura,
de manera inmediata también esa sensación de picor, ardor se va a quitar. Y pues la protección solar, como lo comentábamos, la radiación ultravioleta es uno de los factores principales que van a desencadenar cuadros severos de rosácea. ¿Cuál es la importancia de utilizar protector solar? Lo que les comentaba ahorita. Los rayos ultravioleta sabemos que van a agravar cualquier forma de rosácea. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta, al penetrar tanto en dermis como epidermis, van a generar un proceso inflamatorio de activación del sistema inmune innato. Es muy importante que la indicación al paciente sea aplicarlo en todas las áreas expuestas al sol. Sin embargo, hay pacientes con rosácea, es muy importante hacer el énfasis de la aplicación en rostro. Además de que esto es porque la piel del rostro es más delgada, suele ser un poquito más frágil y es más susceptible a sensibilidades. Y yo creo que todos sabemos, aparte de los beneficios de utilizar el protector solar tanto a corto como mediano plazo, que es pues, prevenir un envejecimiento prematuro de la piel, temas de hiperpigmentación y no se diga hablar de protección contra el cáncer de piel. Ahora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Los tratamientos, yo creo que los conocemos perfectamente, digo, hay que recordarlos, pero creo que la primicia en rosácea siempre es menos es más. Tenemos manejo sistémico, que es bien sabido el uso de tetraciclinas, metronidazol, o ya en los últimos años inclusive isotretinoína, sobre todo en casos muy severos de rosáceas inflamatorias. Generalmente la rosácea, así como tiene cuadros inflamatorios muy severos, también es muy noble a la respuesta y se prefiere iniciar con manejo tópico a base de ivermectina, metronidazol para atacar este ácaro que puede estar produciendo el aumento en la inflamación de nuestra piel. Y también se pueden utilizar agentes como peróxido de benzoilo y retinoides cuando tenemos lesiones inflamatorias. En cuanto a aparatología, hay que tener muchísimo cuidado cuando elegimos los procedimientos para el manejo de pacientes con rosácea. Anteriormente se podían utilizar peelings y en la actualidad también no es descabellado la aplicación de peelings, por ejemplo, con ácido acelaico para pacientes con rosácea. Sin embargo, por el daño que existe en la barrera cutánea, ya es más frecuente que se utilicen procedimientos no ablativos desde láseres o luz pulsada. En el caso de la electrocirugía sigue siendo la opción para tratamiento de estas rinofimas que están muy hipertróficas, en donde se hace un procedimiento para ayudar al paciente a quitar todo ese exceso de queratina. Y bueno, vamos a pasar, obviamente no podíamos dejar de hablar de la gama de Roselian, que es una de las gamas específicas y más completas para el manejo de la rosácea. Vamos a ponerlo todo. Aquí algo muy importante de la gama de Roselian es la combinación de varios elementos. Uno de ellos es que todos los productos van a estar hechos a base de agua termal de Uriage, que sabemos que el agua termal de Uriage es una de las más completas del mercado. Además de tener 3 patentes que en un momento se los voy a explicar, que van a ir dirigidas directamente a la fisiopatología de la rosácea, sobre todo regulando esta parte del sistema inmune innato. El objetivo principal del manejo con Roselian en pacientes con rosácea es reducir las rojeces, generar esta sensación de alivio y obviamente proteger la piel de nuestros pacientes fortaleciendo esa barrera cutánea. ¿Y cómo vamos a lograr esta sensación de calmar la piel, de fortalecerla? Pues bueno, tenemos una de las patentes que se llama Cerasterol 2F. Este es un complejo que va a restaurar y va a fortalecer la barrera cutánea porque es una combinación de 2 lípidos, ceramidas y fitoesteroles. Dentro de las ceramidas vamos a tener una cadena de lípidos ricos en omega 3 y 6 y los fitoesteroles van a ser de origen vegetal que van a tener una propiedad antiinflamatoria. El agua termal de Uriage que comentábamos, que sabemos que tiene uno de los mejores efectos calmantes que van a reforzar la barrera cutánea. Esto es porque el agua termal de Uriage, dentro de los componentes minerales que tiene, va a estimular la síntesis de filagrina y claudina y va a darnos este efecto calmante inmediato.
¿Cómo vamos a desinflamar la piel? Bueno, en Uriage, sobre todo la línea de Roselian tiene dos patentes, una que se llama 5K5R y otra que se llama TL2 Regul. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de cómo se desencadena la rosácea, hablábamos de esta parte del sistema inmune innato, que era muy importante para desarrollar este proceso inflamatorio en la rosácea. Pues bueno, la línea de Roselian va directamente a estas catecolicidinas para inhibirlas, principalmente en los receptores tipo TOL2. Es por eso que esta patente de TLR2 Regul va a modular la respuesta inflamatoria porque va a ir directamente a los receptores tipo 2, receptores TOL tipo 2, perdón. Y el SK5, este es un activo que va a ir directamente a las aberraciones vasculares que se producen con la rosácea. ¿Qué va a pasar? Va a limitar la vasodilatación y entonces al limitar la vasodilatación vamos a disminuir la respuesta inflamatoria en nuestros pacientes. Y además, pues bueno, está complementada con algunos extractos de ginseng y de alga roja que nos van a ayudar tanto a reducir inflamación como a limitar también o complementar la función de nuestra patente para disminuir la dilatación vascular y trabajar sobre todo en el tema de las rojeces. Vamos a repasar la línea. No, yo creo que la gran mayoría de aquí la conoce, pero es importante conocer para qué se utiliza cada uno de los elementos de esta línea y cuáles son sus propiedades. Roselian va a tener desde un gel fluido limpiador adecuado para pieles extremadamente sensibles. Este principalmente contiene agua termal y está adaptado para disminuir el enrojecimiento desde que el paciente está lavando su rostro. Además de que también va a ayudar muchísimo para remover maquillaje y limpiar a profundidad la piel. Tiene un efecto calmante y refrescante. También tenemos dos variantes de cremas antirrojeces, una con protector solar y otra sin protector solar. Estas cremas van a contener las tres patentes más el agua termal. Entonces vamos a ir enfocados ahora sí que en toda la gama de factores agravantes de la rosácea. Nos vamos a enfocar en hidratar la piel, en descongestionar y sobre todo calmar las sensaciones. Algo muy padre de estos productos es que tienen una textura muy ligera, no se siente pesada, porque también hay que tomar en cuenta que los pacientes con rosácea, algunos de ellos, sobre todo en los casos de rosácea papulopustulosa, van a tener una tendencia a tener una piel seborreica. Entonces, las texturas que apliquemos sobre la piel también tienen que ser texturas muy ligeras. Y qué mejor también adicionada con protector solar, que es un factor de protección solar 30, que también nos va a ayudar a bloquear los rayos ultravioleta que pueden estar estimulando una mayor inflamación en nuestros pacientes con rosácea. Y la verdad, este es de mis favoritos, es uno de los lanzamientos que ha tenido Uriage, es el CC Cream. Esta es una crema ligera con color que va a tener pigmentos minerales que lo que van a hacer es unificar la tez. ¿Qué pasa? Los pacientes con rosácea se quejan muchísimo del enrojecimiento, se quejan muchísimo del impacto que tiene el verse al espejo y ver que hay eritema en su rostro, que su tono de piel no se ve unificado. Este es un producto ideal para ese tipo de pacientes. Tiene un pigmento muy ligero y además está adicionado con un factor de protección solar 50. También contiene las tres patentes más agua termal de Uriage como base y va a ir enfocado principalmente en disminuir el enrojecimiento, ya que tiene algunos pigmentos verdes que van a hacer como este efecto de camuflaje del eritema, calma, protege porque contiene agua termal y aparte tiene la patente T2 Regul que nos va a ayudar a desinflamar la piel. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Creo que estamos viendo claramente cómo podemos
combinar tratamientos y sobre todo desde el diagnóstico, llegar a atinarle en reducir el tiempo de recuperación. Hay varias preguntas. Saludamos a la doctora Tania, saludamos aquí a la doctora Olivia, a la doctora Miriam, Patricia, que están conectadas, la doctora Linda García, desde Nutrición, muy atenta, que te felicitan y te agradecen. En tu experiencia, en cómo ha ido evolucionando la rosácea desde que estabas en el instituto, viendo múltiples padecimientos, ¿con qué otro tipo de patologías suelen mezclarse o confundirse la rosácea en pacientes mexicanos? Híjole, depende de la variante de rosácea. Yo creo que principalmente hay dos patologías con las que vamos a confundir la rosácea. Una de ellas, cuando estamos hablando de una rosácea eritemato telangiectásica, principalmente uno de los diagnósticos diferenciales es un lupus cutáneo. ¿Por qué? Porque vamos a tener este enrojecimiento marcado en la región centrofacial. El otro padecimiento, como lo comentábamos a lo largo de la presentación, es el acné. En las formas de rosácea, una rosácea papulopustulosa, realmente a veces la cantidad de inflamación que hay hace difícil determinar si estamos ante un cuadro de acné inflamatorio o nuestro paciente también tiene un componente de rosácea. En lo personal, la diferenciación que yo hago, me he llegado a dar cuenta que esto, donde se decía que una rosácea no tiene comedones y un acné sí tiene comedones, no es 100% aplicable a todos los pacientes, porque inclusive existen como overlaps de la enfermedad, que ya lo hemos visto muchas veces como acné rosácea, donde está este componente inflamatorio persistente y las lesiones son más de un acné vulgar. Entonces, aquí es muy importante escuchar al paciente, las sensaciones. Un acné, aunque tiene lesiones inflamatorias, tiende a ser más doloroso, pero no hay estas sensaciones de ardor, picor, no hay estas exacerbaciones con las temperaturas, con el consumo de ciertos alimentos. Entonces, ahí el interrogatorio es el punto clave para saber diferenciar entre estas dos patologías. Muy bien, efectivamente se puede diferenciar, por ejemplo, entre acné pustulosa y rosácea, y ahí haríase un diagnóstico diferenciado, ¿correcto? Así es. Muy bien, nos pregunta, ¿qué recomendación vía oral, por ejemplo, en cuanto a probióticos o la cuestión nutricional, recomendarías a tus colegas para pacientes con diagnóstico de rosácea? Principalmente el uso de probióticos. El uso de probióticos en los últimos años ha ido tomando mucho terreno en el manejo de pacientes con rosácea, ya que como veíamos, las alteraciones en la flora intestinal nos pueden llevar a tener un estado inflamatorio crónico que se compagina con un debilitamiento del sistema inmunológico y pues bueno, también una sobreproliferación de estos microorganismos que tenemos como una flora natural en nuestra piel. Entonces, el uso de probióticos va a ayudar a mantener el equilibrio en esta flora tanto intestinal como en la flora natural de nuestra piel. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, la doctora Cristina Lievana, que está con nosotros. La rosa mosqueta y la mica verde, ¿qué tanto ayudan? Nos pregunta Hanna. ¿La qué, perdón? La rosa mosqueta Ah, la y la rosa mica mosqueta verde. sí llega a tener un efecto antiinflamatorio, sobre todo también un efecto hidratante. Acuérdense que los objetivos que tenemos para trabajar pacientes con rosácea principalmente es las sensaciones que el paciente llega a dar. Entonces, la rosa mosqueta sí tiene un efecto como, da un efecto baja un poco la temperatura del rostro, hidrata, entonces da una sensación como calmante principalmente. Claro que también, digo, hay que complementar siempre estos productos dermocosméticos con un tratamiento médico. Muy bien, regresando un poco a los productos, el protector solar que nos mostraste de la línea Uriage con color, ¿qué tipo de fototipo de color tiene? ¿Light o tono bronce? El CC Cream Ujú. tiene un tono claro, pero por los polvos minerales realmente también se adapta muy bien a todo tipo de pieles. A lo mejor solamente si tenemos un fototipo muy alto, un fototipo 4 o 5, pues sí lo va a ver muy claro. Pero realmente en la gran mayoría de las pieles mexicanas se podría adaptar.
Excelente. Ahora, de tus colegas dermatopediatras, ¿qué sugieres? Y esos productos de Uriage están probados en rosácea infantil, con los primeros signos de aparición de rosácea en niños y adolescentes, ¿y qué tan efectivos resultan a esas edades? La verdad es que, de hecho, ahora sí que esto es como una recomendación muy personal. Y voy a meter algunos productos que no son específicamente Roselian, pero por ejemplo existe una línea que tiene Uriage que se llama Variderm. De Variderm tenemos un suero que se llama Variderm Cica Daily que tiene cobre, zinc y probióticos. Entonces, en pacientes pediátricos, a veces, sobre todo los papás no les gusta mucho que vemos como un manejo sistémico o le tienen un poquito de recelo al manejo sistémico. Además que las presentaciones iniciales en pacientes pediátricos suelen ser muy tranquilas. Entonces, generalmente el tratamiento y el manejo tópico es muy bueno para ellos y les da un muy buen periodo de respuesta. Ahora, algo muy importante en este tipo de pacientes es fortalecer y mantener la barrera cutánea. Variderm Cica Daily ayuda muchísimo en combinación con Roselian crema antirrojeces. ¿Por qué? Porque estamos hidratando la piel, estamos protegiendo la barrera cutánea y además estamos dando esta sensación calmante de las cremas de Roselian. Esta combinación, en lo personal, a mí me gusta bastante, de hecho, no solo con pacientes pediátricos, sino también con pacientes adultos, y la verdad es que la respuesta prácticamente desde el primer mes el paciente ya les va a estar refiriendo esta mejoría. Y si lo combinan con agua termal, sobre todo para ayudar a los pacientes a bajar inmediatamente este exceso de temperatura, la verdad es que el efecto antiinflamatorio y calmante también del agua termal de Uriage es inmediato. Muy interesante, gracias, Abril. Un tip de doctora y también de mujer que se pinta. En pacientes con rosácea, ¿algún tip de maquillaje o qué cosméticos se indican cuando maquillajes en esas pacientes con rosácea o se deben de evitar? Yo en lo personal les pido que no me utilicen ningún producto cosmético. Prefiero dejarles, por ejemplo, esta CC Cream con color para que tengan este efecto maquillaje, su protector solar. ¿Por qué? Porque recordemos que en rosácea menos es más. Entre menos le apliques, entre menos se ponga tu paciente cosas en la piel, mejor le va a ir. ¿Por qué? Porque es una piel extremadamente sensible que si a lo mejor tiene 20 años utilizando el mismo maquillaje y no le ha pasado nada, por X o Y circunstancia que su barrera cutánea esté un poco abolida, ese producto puede generar una respuesta inflamatoria y dar para atrás todo el tratamiento. Entonces, yo ahí sí hago como mucho hincapié con los pacientes, es si ya tenemos productos específicos para darnos como esta especie de camuflaje del eritema, que tengan una sensación agradable para la piel, que inclusive den este efecto matificante, mejor evitarlos. De hecho, otro tip que les puedo dar, hay una página que se llama rosácea.org. Esta es una asociación en donde las personas con rosácea han ido poniendo como sus vivencias. Los factores desencadenantes de la rosácea los conocemos desde que somos estudiantes de dermatología, pero no tienen idea de la cantidad de productos que no tenemos idea en nuestra consulta diaria que pueden desencadenar cuadros de rosácea. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho ver personas que referían que el consumo de cítricos les desencadenaba rosácea. Personas que decían que inclusive, por ejemplo, el uso de polvos minerales a veces también les desencadenaban sus cuadros de rosácea. Entonces, para fines prácticos, lo que yo hago con mis pacientes es nada de maquillaje, nada fuera de lo que yo estoy recetando y entre más simple lo hagamos, te va a ir mejor. Muchísimas gracias, muy preciso. Nos pregunta tu colega, la doctora Iglesias, si el tratamiento de erradicación del Helicobacter piloto está puesto, pero creo que es pylori, ¿no? ¿Es útil? ¿Hay evidencia científica de esto? Sí, justo ayer estaba revisando algunos artículos y muchos artículos no encuentran esta relación directa entre pacientes positivos a Helicobacter pylori y con respuesta al tratamiento de erradicación. Sin embargo, sí se ha visto que los pacientes que reciben el tratamiento de erradicación mejoran el score de sensaciones molestas en rosácea.
Entonces, es por eso que sí se llega a las conclusiones que existe una cierta relación, pero no se deja el manejo de erradicación del Helicobacter pylori como parte de un manejo de rosácea. Muy bien. Te saluda el profesor y maestro León Neumann, nuestro decano de la dermatología, y dice, muy bien, doctora, le tengo una pregunta sobre su opinión en pacientes masculinos con rosácea que pueden llegar a desarrollar rinofima, que sabemos que es la misma derivación vascular, o en el que esté condenado a desarrollarla. Hagamos lo que hagamos, lo van a desarrollar. ¿Cuál es tu opinión alrededor de esa evolución en pacientes masculinos de una rosácea, un componente más complejo como rinofima? Yo creo que aquí lo más importante, y desgraciadamente no es algo que depende de nosotros, es el tiempo en el que el paciente decide tratarse. Obviamente, entre más tiempo pase para que un paciente acuda a consulta, es un mayor periodo de inflamación constante en la piel que va a llevar al desenlace de una rinofima. Entonces, es muy importante esta relación entre tiempo-tratamiento. Una vez que el paciente acude con nosotros, estoy completamente de acuerdo con el doctor, no hay una manera de que nosotros podamos predecir si el paciente va a terminar en una rinofima. Quizá podamos darnos alguna idea en base a la severidad del cuadro, sobre todo en la parte en donde vemos estos acnés papulopustulosos con mucho edema, con mucha congestión vascular, pues es muy probable que ese estado inflamatorio por sí solo vaya a llevar a este engrosamiento, que es como un reflejo protector de nuestra piel. Sin embargo, creo que lo más importante es instaurar un tratamiento temprano para evitar llegar a estas consecuencias. Muy bien. Una de las últimas preguntas, para no abusar de tu tiempo, y agradecer a la audiencia su paciencia. La crema antirrojeces que mencionaste de Uriage se puede utilizar post tratamiento inflamatorio agudo y continuar en la fase de mantenimiento. ¿Cuál es tu abordaje de los dermocosméticos de tratamiento en la fase controlada de mantenimiento? De hecho, sí, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho posterior a la luz pulsada. En los protocolos para rosácea que tenemos, los pacientes después de su luz pulsada llevan crema roseliana antirrojeces por este efecto calmante. De hecho, generalmente también utilizamos mucho es agua termal y la crema antirrojeces, y sobre todo la que contiene protector solar, que eso también les ayuda muchísimo, y ya estamos abarcando, así que no hay que comprar un revitalizante y un protector solar, sino tenemos todo en un solo producto. Muy bien. Un tip de uso para el doctor David Ruiz dice, ¿hay ventaja a enfriar o conservar en temperatura controlada el agua termal Uriage antes de aplicarla o no cambia esa sensación térmica para el paciente? Creo que no cambia la sensación térmica, pero más que enfriar el agua termal de Uriage, yo sí llevo a dar la recomendación a mis pacientes, sobre todo en rosácea. Sabemos que eso de refrigerar los productos realmente es una moda, no es algo que vaya a cambiar el resultado, pero definitivamente el aplicar frío en la piel, sobre todo una piel que está teniendo una elevación en la temperatura, que está en un proceso inflamatorio, va a dar esta sensación calmante, que también, si recuerdan, es uno de los principales objetivos que tenemos nosotros al manejar pacientes con rosácea. Entonces, estos productos a una temperatura un poquito más fría, más que afectar la efectividad, es para que el paciente sienta un mayor confort. Muy bien, muchísimas gracias. Y para terminar, dos preguntas. En pacientes corticoestropiados, ¿es recomendable utilizar esteroides sistémicos para mejorar más los tópicos de Uriage o qué tipo de recomendación darías en esos pacientes? Híjole, un paciente corticoestropiado, la verdad es que es un paciente muy difícil de manejar. Yo creo que en mi caso yo jamás vuelvo a retomar los esteroides tópicos en este tipo de pacientes. Al contrario, dejamos un periodo de lavado para que la piel deje de tener como esta hambre de esteroides. Inclusive tenemos pacientes que ya llegan en un proceso de taquifilaxia al uso de esteroides. Entonces, yo no vuelvo a tomar los esteroides, al contrario, en pacientes corticoestropiados lo que me dedico es, uno, si estoy viendo que trae una reacción acneiforme, pues es tratar la reacción acneiforme. Claro que podríamos complementar con este tipo de productos tópicos, pero el manejo sería 100% sistémico. Y en lo personal, en esos casos, yo prefiero irme directamente a la isotretinoína. Muy bien, en dosis más bajas. Saludamos a la doctora Tania, a la doctora Rosario, la doctora
Brenda, que nos están viendo de los varios puntos cardenales de la bella República Mexicana. Última pregunta, mencionaste al caso del doctor John Gaviria, quien predica obviamente el uso combinado siempre de pues, antiinflamatorio, antioxidantes orales como la superoxidismutasa, glicidin. ¿Tú utilizarías en un componente rosácea también el uso de prebióticos? Lo mencionaste, pero al igual en la prevención o la coayunción de una superoxidismutasa como glicidina? No lo veo como primera línea, generalmente siempre dejo probióticos, pero la realidad es que sí ayudaría. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en inflamación, estamos trabajando en el sistema inmunológico, entonces sabemos que la superóxido dismutasa va a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, realmente sí se podría utilizar. Muy probablemente, digo, aquí habría que hacer algún estudio y creo que es una ventana de investigación en donde ver qué tanto ayuda a bajar los niveles inflamatorios el consumo de superóxido dismutasa en pacientes con rosácea, que probablemente, como les digo, creo que no está descabellado que tengamos una respuesta favorable, porque al final de cuentas estamos hablando de una cadena inmunitaria que se ve afectada y por la cual estamos teniendo esta disrupción de la barrera cutánea con procesos inflamatorios. Entonces, el papel del sistema inmune con el fortalecimiento tras el uso de la superóxido dismutasa, muy probablemente vaya a tener una muy buena respuesta en estos pacientes. Muchas gracias. Les mencionaremos próximamente justamente la evidencia científica en padecimientos como vitíligo, otro componente inflamatorio. Y qué bueno que estés mencionando y haciendo el puente con la médico internista, que todos los dermas son un momento de su carrera antes de irse a la subespecialidad o a la especialidad. Sabemos que obviamente el sistema inmune, la inflamación y muchas enfermedades de la piel, lo hemos mencionado en ese foro, psoriasis, vitíligo y obviamente rosácea, están muy claramente hiperconectados y relacionados y por ende, pues hay que atacar de forma integral. Muchas felicidades, nos dice Ana Elena Rosas, tienes tus fans. Mucha gente de Guadalajara, saludamos de nuevo el Instituto Dermatológico Barba, saludamos a todo el equipo de Galinum, que amablemente está atendiéndote allí, y todos los distribuidores autorizados y los asesores comerciales que pueden llevarles Uriage a todos los puntos de México. Abril, te podemos encontrar en dra.abrilsandoval en Instagram. ¿Alguna otra conclusión antes de pasar al programa de la semana que entra? Pues yo creo que el mensaje general que todos nos debemos de llevar es escuchar a nuestros pacientes. O sea, el paciente desde que llega a la consulta ya viene gritando el padecimiento. Es muy clínica la rosácea, sin embargo es muy importante escuchar lo que el paciente siente, lo que el paciente busca y de ahí pues obviamente ayudarle a entender que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que va a tener momentos de mejoría y momentos de empeoramiento y que eso no tiene nada que ver con si esta persona hace o no las cosas, sino más bien es parte de la inflamación que está teniendo la persona. Pues qué bella conclusión y ese diagnóstico, la famosa clínica y el por qué, el tomar el factor T de tiempo en detenerse, en analizar el diagnóstico es crucial. Muchísimas gracias, Abril, no te nos vayas. Semana que entra pasaremos de la bella Jalisco hasta pues el estado colindante de Sinaloa con un colega tuyo, cirujano plástico, endolifting, láser diodo para rejuvenecimiento facial y cervical, un gran amigo cirujano plástico de Sinaloa para enseñarte a ti y a tus colegas un tratamiento bastante interesante en ese caso de anti-aging facial y cervical. Agradecemos muchísimo, Abril, a ti, a todos tus compañeros del instituto que siguen haciendo historia en México y Latinoamérica, gran proveedor de dermatólogos, dermatólogas en el continente hispanohablante. Y te agradecemos nuevamente por haber estado estudiando y haber estado reseñando esta noche una cátedra sobre rosácea, sobre todo en un componente combinado con el calor que prevalece en México en cierta época del año. Agradecemos a toda la audiencia, agradecemos a nuestros doctoras y doctores por su fidelidad a ese gran programa de Online Virtual Education, a nuestros distribuidores autorizados, a Carlos, a Diana. Búsquenos, por favor, en Overne Oficial Instagram, en el canal de YouTube La Repetición,
por eso lo grabamos y les permitimos el volver a repasar esos temas. Una Biblia, ya casi 200 webinars estamos alcanzando en ese pues año 3 pandémico, desde que arrancamos el 17 de marzo del 2020. Así que estamos felices de haberte tenido el día de hoy. Saludos a tus maestros, saludos a tus colegas y sobre todo en tu casa por habernos permitido quitarte una hora de tu tiempo, además de todo el tiempo de preparación. Nos vemos muy pronto, Abril, en un congreso. Cita en Dermajal es un hecho, quizás antes en otro congreso dermatológico o internacional. Serás, como siempre, un gusto saludarte. Gracias al equipo de Uriage, gracias a todos por su tiempo y su amabilidad en ese programa. Muchas gracias, Abril. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Chao, chao. Gracias, los queremos. Y más paz que guerra, por favor. Guerra contra la rosácea, no guerra contra los otros. Es el moto de hoy. Hasta luego. Gracias.